Bueno, pues buenos días, bienvenidos a este comentario para la liturgia de la palabra de este 25 de diciembre. Para todos una muy, pero muy, muy feliz Navidad y que este Jesús recién nacido, Jesús, José y María, la Sagrada Familia, sean hoy los custodios de la pareja familia de los hogares del mundo entero. Vamos a acercarnos a esta celebración de la Navidad y vamos a reflexionar un poco en torno a lo que esa liturgia de la palabra pues nos ofrece el día de hoy. Podemos decir de alguna manera que la Navidad como la fiesta de la gran alegría, como la fiesta de la plenitud, como la fiesta del gozo, como la fiesta de la gran celebración, podría ser una fiesta de alguna manera marcada por la nostalgia. Fíjense ustedes, eh, se canta la paz, se proclama la paz, se enaltece la paz, pero nos sentimos impotentes a la hora de construirla. Entre todos nos deseamos felicidad, pero cuando revisamos la vida, nos vamos dando cuenta de que cada día se hace más complicado y más difícil ser feliz. Nos compramos mutuamente obsequios, presentes y a veces hasta nos llenamos de cosas. Sin embargo, lo que estamos verdaderamente necesitando es la ternura, el afecto, un gran abrazo, un te quiero, un te perdono, un cuenta conmigo, un estoy aquí, una mano sobre la espalda. En definitiva, podríamos decir que la vida no es quizás como deseamos que sea. Y el tema fundamental es que parece que no sabemos hacerla mejor, que no sabemos construirla mejor. La Navidad en el fondo, fíjense ustedes, querida comunidad, no es solo un sentimiento, ¿no? La Navidad está tocada por ese deseo profundo de felicidad y de gozo que hay en cada uno de nosotros. Podemos decirlo y sin lugar a equivocarnos de que nada, absolutamente nada, llena enteramente nuestros deseos. No hay, no existe una riqueza que pueda proporcionarnos una paz total. Piensen ustedes, ¿qué cosa me puede dar una paz total? Es como medio complicado. O sea, no hay amor que responda plenamente a los deseos más hondos. O sea, ¿quién nos ama con esa fuerza, con esa transparencia, con esa honestidad? No hay un amor que pueda satisfacernos plenamente porque todos tenemos siempre algo que mejorar, algo que corregir, algo que superar. No existe tampoco al mismo tiempo ninguna profesión, cualesquiera que sea, que llene al 100% todas nuestras aspiraciones. Nos podemos sentir bien, hasta un cierto punto realizados, con bastantes logros, pero las aspiraciones del alma que van mucho más allá de esto, sin con esto querer decir que no disfrutamos los pequeños logros, la aspiración del alma humana va mucho más allá. O sea, no es posible tampoco al mismo tiempo que todos nos amen. Siempre, como decimos, no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Muchas veces, pues somos motivo de disgusto, de discordia. Muchas veces no caemos bien en ciertos escenarios, ¿no? Ahora en la Navidad, fíjense ustedes que esto es como quizás lo más importante. La Navidad, en esta Navidad, Dios nos ha hablado. Podemos decir que ya tenemos su respuesta, pero Dios no nos ha hablado, tengámoslo presente, no nos ha hablado para decirnos
pues, palabras hermosas acerca del sufrimiento, ni para ofrecernos especulaciones, meditaciones trascendentales y profundas sobre nuestra existencia humana. Debemos estar de una cosa convencidos. Esto es lo más importante quizás de la fiesta de hoy y aquí vamos a ahondar en el sentido del verbo, de la palabra que existía desde siempre. Dios no nos ofrece palabras, la palabra misma, Dios mismo, se ha hecho carne, Dios se ha hecho morada entre nosotros. Es decir, Dios, más que darnos explicaciones, más que decirnos cómo acontece este gran misterio, ha querido asumir nuestra propia condición, hablar el lenguaje humano, tener nuestra propia carne, asumir nuestros interrogantes fundamentales, los sufrimientos e incluso la impotencia. Recordemos que esta palabra, esa carne, ese niño Jesús a quien hoy adoramos, a quien hoy veneramos, en quien se encuentra la respuesta de nuestra salvación, vivió todo, absolutamente todo lo que vive nuestra condición humana, aún en el sufrimiento, en el dolor, en la impotencia. Basta acercarnos a los evangelios para darnos cuenta del modo como Jesús fue y participó desde su humanidad en el dolor mismo de nosotros. Dios no da explicaciones sobre el sufrimiento. Dios sufre con nosotros. No responde al porqué de tanto dolor y humillación, sino que Él mismo se humilla. Dios no responde con palabras al misterio de nuestra existencia, sino que nace para vivir el mismo nuestra propia aventura humana, nuestro propio caminar humano. O sea, ya no estamos perdidos en una inmensa soledad, ¿no? O sea, ya no estamos sumergidos en una gran tiniebla. Él nos dice y viene a decirnos, yo soy la luz del mundo. O sea, ya no estamos solitarios, sino solidarios. Él es la luz que ilumina nuestra oscuridad. Hay una, hay una respuesta, hay una dirección hacia dónde dirigir nuestros pasos en los momentos de la prueba y de la gran dificultad. Fíjense que este cuarto evangelio comienza con un prólogo muy especial. Es una especie como de himno que desde los primeros siglos ayudó decisivamente a los cristianos a ahondar el misterio que encierra Jesús. O sea, si lo escuchamos con una fe sencilla, eso es importante tenerlo presente, una fe sencilla, también hoy puede ayudarnos a creer en Jesús de una manera más profunda. Solo nos detenemos en algunas afirmaciones centrales que me parece vale la pena profundizar. La primera gran afirmación, la que nos avecina a todos a una comprensión, porque Él se deja comprender, es la palabra de Dios se ha hecho carne, o sea, Dios no es mudo, o sea, no ha permanecido en silencio, callado, encerrado para siempre en su misterio, salió, descendió, o sea, Dios se nos ha querido nada más y nada menos que comunicar, saberse comunicar y comunicarse a la manera humana. Dios no habló un lenguaje divino, extraño al lenguaje humano que usamos. Ha querido hablarnos, decirnos su amor, ha querido darnos a entender su proyecto a través de la palabra de Dios. O sea, Jesús es sencillamente el proyecto de Dios hecho carne. O sea, la propuesta de Dios es Jesús y esa propuesta es hecha carne. Esa propuesta es la que nos va a acompañar y frente a la cual
debemos tener la mirada fija para no extraviar el camino. Dios no se nos ha comunicado, esto es bien importante tenerlo claro también, no se nos ha comunicado por medio de conceptos y doctrinas sublimes que solo pueden tener los doctos, los iniciados, los preparados en las artes del espíritu, ¿no? O sea, su palabra se ha encarnado en la vida entrañable de Jesús para que lo puedan entender. Fíjense usted, hasta lo más sencillo, el lenguaje de Jesús no es complicado, es sencillo, es comprensible, habla de la vida y de los elementos que la vida cotidianamente propone. Solo desde ahí podemos entenderlo, desde ahí podemos entender su bondad, su amor, su verdad, esa que, esa que se encierra en la vida. Esta palabra de Dios, otra afirmación que sigue con la anterior, acampado entre nosotros. O sea, han desaparecido las distancias. Dios se ha hecho carne, historia, cultura, lenguaje, palabra. Él habita entre nosotros, su morada está entre nosotros. Y lo más importante, esa morada está en nosotros, porque quien nos hizo a su imagen y semejanza se deja ver, se deja ver a través de su más grande don, que es su Hijo adorado, aquel en quien en el bautismo nos dijo: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, bien interesante, para conocerlo, no hay que hacer unos grandes estudios de teología, que es bueno estudiar y profundizarla cuando nos corresponde, pero lo que sí hay es que sintonizar con Jesús, con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus opciones, y ahí podremos entrar en un diálogo donde Él nos dice y nos va apuntando a cómo es el Padre. A Dios jamás nadie lo ha visto, ni los profetas, ni los patriarcas, ni los sacerdotes, ni los maestros de la ley. El único que ha visto al Padre es el que ha venido del Padre, y ese es el que Él quiere reunir, el que Él quiere revelarnos hoy. ¿Cómo se revela? En la sencillez, en la humildad, en la presencia física de ese que está allí. Entonces no lo hemos de olvidar, solo Jesús nos ha contado cómo es Dios. Solo eres la fuente para acercarnos a su misterio. Recordemos un poco cuando Felipe pregunta: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y la respuesta de Jesús es concreta, es clara. Felipe, tanto tiempo has vivido conmigo. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Yo soy la imagen viva, yo soy la imagen visible del Padre invisible. Dirá San Pablo en ese hermoso himno: cuántas ideas raquíticas y poco humanas de Dios hemos recibido muchas veces, poco cercanas, solidarias, misericordiosas, más montadas en el juicio que la misericordia, sin con esto querer decir que no haya una justicia, porque la hay. Esta es lo que Él nos quiere hoy transmitir. Cuando captamos el nacimiento de Jesús como aquel que nació para darme a entender en el modo humano esa presencia amorosa de Dios, que yo comienzo a entender cómo acontece Dios, no en cosas tan extraordinarias, sino en las cosas ordinarias de la vida. Ahora sabemos cómo nos mira y cómo nos mira ese Dios cuando sufrimos, cómo nos busca cuando nos perdemos, cómo nos entiende y perdona cuando le negamos y cuando andamos extraviados y perdemos la ruta de la moral de la vida, de la bondad a la que Él nos llama. Él se nos revela como gracia de Dios. En definitiva, podemos decir para terminar, Él se nos hace camino, verdad y vida.
una muy, muy feliz Navidad. Dios los bendiga, la Virgen nos acompañe.